Bien, esta mañana seguimos con la serie de Segunda Venida de Cristo y vamos a leer un pasaje en la Segunda Venida de Cristo. El tema de hoy es el reino de Dios y el último gobierno mundial. Y vamos a leerlo en Apocalipsis 18, verso 1 en adelante. Vamos a leer una parte. Dice así. Apocalipsis es tiempos finales, sabemos, así que estos capítulos de Apocalipsis nos ayudan a entender mejor este tema de las profecías bíblicas con respecto al futuro, qué va a ocurrir. Estemos atentos. Dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Hasta aquí vamos a leer. ¿Qué tal si oramos? Vamos entrando a la interpretación de la palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permites y el privilegio de tomar una pausa en nuestras vidas para meditar en tu palabra y poder reflexionar sobre lo que tú nos quieres mostrar de la vida, de nuestra historia personal y de la historia de la humanidad en el futuro. Ayúdanos, Señor, y prepara nuestros corazones para entender lo que tú quieres que entendamos y las actitudes que tú quieres que tengamos frente a tu palabra. Bendice a cada persona pasando enfermedad, necesidad material, necesidad espiritual, crisis. Ayúdanos y háblanos con tu palabra, Señor. Confórtanos, fortalécenos, renuévanos. Te lo pedimos dándote gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En su nombre oramos. Amén. Doy gracias a Dios que en los cantos previos al mensaje justamente se enfatizaba, si se dieron cuenta, el Rey Cristo, Cristo como Rey. Porque justamente esto tiene que ver con el tema de esta mañana, el reino de Dios. Y una de las cosas importantes que hay que entender es que el reino de Dios se comienza ya a establecer o a planear establecer en la tierra desde el momento que en el libro de Génesis se nos cuenta de la caída del hombre en la historia de Adán y Eva, desde que el hombre se aparta de Dios y cae en pecado. Desde ese mismo momento Dios comienza a anunciar, a planear lo que tenía desde la eternidad, que era el establecimiento o el restablecimiento, tendríamos que decir, del reino, del gobierno de Dios en la tierra y en sus habitantes, que había sido roto con
la desobediencia, la rebelión y el alejamiento del hombre desde Adán y Eva. Quiere decir que desde el Génesis ya se anuncia que se restablecerá el reino de Dios en esta tierra, no solo en el cielo, sino en esta tierra. Por eso en el Padre Nuestro Jesús dice que oremos, venga tu reino. Así que el reino de Dios no es algo ajeno a la Biblia, ni tampoco propio del tema escatológico de los finales tiempos, sino está en la esencia del plan de salvación de Dios con el hombre y que se anuncia desde el Antiguo Testamento, anunciando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores en Cristo, y que se explica este reino de Dios que Jesús comienza en su ministerio a anunciar diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Y se anuncia en Pentecostés, cuando Jesús se va a los cielos, asciende, y entonces anuncia que el reino de Dios está por venir. Todo el tiempo Dios está hablándonos de su reino, y los cristianos tenemos que entender bien la importancia de esta realidad, de este anuncio y lo que significa el reino de Dios para nosotros. La iglesia no es el reino de Dios, la iglesia es parte de este reino de Dios. El reino de Dios es mucho más que la iglesia. La iglesia es la punta de lanza, la cabecera visible, si tú quieres, de este reino de Dios que está por venir por completo, física y visiblemente a la tierra. El reino de Dios en el Nuevo Testamento se establece en dos etapas importantes, en las cuales nosotros tenemos que entender. La primera etapa es cuando Cristo viene a la tierra y Él en su primera venida anuncia el reino de Dios, y en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, entonces viene a morar en la gente convertida y redimida por el Señor, y nosotros nos convertimos en la comunidad del reino de Dios, no en la totalidad del reino. Y todo este tiempo de la iglesia, hasta la segunda venida de Cristo, es lo que se llama la realidad del reino de Dios presente en la tierra, pero en forma invisible, espiritual, todavía no histórica, física, material. Es decir, Jesús dijo que el reino ya ha llegado y está entre nosotros, y nosotros somos parte del reino, y al habernos arrepentido y querido en Cristo hemos entrado en el reino de Dios espiritual, y nuestras vidas son parte de la comunidad del Rey. Por eso es que la iglesia tiene que vivir distinto al mundo, porque nosotros ya estamos en el reino espiritual de Dios, y por lo tanto vivimos con las normas del Rey, del reino de Dios, y no con las normas de los reinos de este mundo, no con las normas de los reinos humanos que nos rodean, con sus sistemas sociológicos, políticos, morales y propios del reino de Dios. Por eso la comunidad del Rey, y al ser parte del reino de Dios, Dios te demanda a que vivamos como ciudadanos del reino de Dios, totalmente distintos, en una vida en contraste, en propósito, en santidad y en visión de lo que Dios quiere con nosotros, porque el ciudadano del reino de Dios no debe ignorar ni vivir distraído de los propósitos y la naturaleza del reino de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un reino que ya está aquí, pero todavía no está consumado, y que se consumará recién con la segunda venida de Cristo. Cuando venga Cristo a la tierra, Él establecerá el reino de Dios en la tierra. Y este no llegará, como dice la palabra, de manera progresiva, o a través de un gobierno humano, o a través de un gobierno mundial, o a través de alguna forma que de pronto los seres humanos nos hagamos propios de una hermandad civilizada, ¿no? La Biblia dice que todo lo contrario, en el reino humano las cosas irán de mal en peor, y que el reino de Dios vendrá a la tierra de manera abrupta, irrumpiendo, rompiendo prácticamente lo que es el curso de la historia humana y el andar y devenir de los reinos humanos, y estableciendo con poder y con justicia el reino de Dios en la tierra, contra la voluntad de los gobernantes mundiales, contra la voluntad y el conocimiento de la gente que no conoce el reino de Dios. Pero la iglesia tiene que estar apercibida, preparándose y entendiendo el propósito de este reino de Dios. ¿Dónde empezamos nosotros en la segunda etapa? La segunda venida de Cristo es cuando vamos a ver, y estamos viendo en estos días, se establece este reino y se destruye el último gobierno mundial que existirá entonces. ¿De dónde viene este concepto del último gobierno mundial? Para entenderlo, tenemos que ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, es el profeta tal vez de la Biblia que de forma más completa nos muestra el devenir de la historia humana de acuerdo al plan de Dios, según el plan de Dios.
no de acuerdo a otros factores, desarrollo de democracia, civilización o ciencia. Daniel lo ve desde la perspectiva de Dios. Es decir, cómo el avance de los distintos imperios mundiales ha sido todo preparación para la llegada del último gobierno mundial, que ya estamos en ciernes y en advenimiento de este gobierno mundial que vendrá, y que Cristo cierra el capítulo de la historia con el establecimiento de su reino, destruyendo los gobiernos humanos en la tierra. Fíjense cómo en Daniel 2, si quieren leer más de esto en su casa, vayan a Daniel capítulo 2, la tremenda visión que Dios le dio a Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, que nadie podía interpretar, y que este joven, todavía entonces, Daniel, de parte de Dios, interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y es interesante porque dice ahí en Daniel 2:4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y lo que uno ve en la siguiente diapositiva es esta interpretación del sueño que Dios le da a Daniel, ¿cierto? Ahí están pasando los anuncios, creo, ¿no? Ahí estamos. Y él le muestra este aviso, ¿no? Le dice, aquí es interesante, le dice al Señor que la estatua que él vio, este es el sueño que vio Nabucodonosor. Entonces le dice el Señor a Daniel que le diga a Nabucodonosor que la estatua que él vio tiene el significado de los 4 imperios. La parte de la cabeza, que es de oro, que ve en su sueño, va a significar lo que es el imperio babilónico. Le dice, eres tú, rey, y tu imperio. El imperio babilónico que entonces existía, en donde estaba Daniel. La segunda parte del pecho y los brazos va a representar el imperio medo-persa, que todavía estaba por venir. Ya aquí estaba haciendo profecía Daniel. No olviden que el imperio persa conquistó Babilonia y convirtió esto en el imperio medo-persa y extendió Babilonia en todo el mundo oriental. Lo que viene a ser los muslos y las piernas vendría a ser el imperio griego, que es el bronce. ¿Qué es el imperio griego? Es el imperio macedónico, con Alejandro el Grande, que une a todas las ciudades-estados de Grecia, y entonces emprende la conquista y Alejandro el Magno llega, se dice en la historia, hasta las orillas del río Indo, a la entrada de la India. Hasta ahí llega y muere a los 34 años de edad, en medio de cantidad de inmoralidades y excesos de su vida. Luego las piernas viene a ser el Imperio Romano. El Imperio Romano que une todo Oriente y Occidente. Y luego los dedos del pie, los 10 dedos del pie, usted tiene que leerlo en tu casa esto con detalle para entenderlo. Los 10 dedos del pie dice que son mezcla de hierro y barro. No se equivoquen, a la derecha está en portugués, por eso que es ferro y bronce. Por si acaso no está mal escrito, ese es el portugués. Vayan practicando su portugués también. Y entonces dice que la estatua es destruida por una gran piedra que cae del cielo y que cae sobre los dedos de los pies. Esto es muy significativo de la estatua. Y toda la estatua se destruye, se hace polvo y el viento se lo lleva y desaparece para siempre. Lo que simboliza la desaparición total de los gobiernos humanos en la tierra. Y esta piedra, dice la profecía, crece y se convierte en un monte inmenso. Y ese monte en que se convierte la piedra es Cristo en su segunda venida. El monte es el reino de Dios. Y dice allí Daniel, es interesante leerlo en la siguiente diapositiva, por favor. Dice, durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Este es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Esto lo que estamos viendo es la profecía de Daniel sobre el final de la civilización humana. Los 4 imperios, en la anterior por favor, los 4 imperios que uno ve en la estatua, y uno va a ver en la imagen, si la pueden poner por favor, gracias, uno va a ver que estos son no los únicos imperios mundiales, los imperios más significativos en la profecía de Daniel. Y lo más importante para nosotros es que nosotros estamos en este momento entre lo que viene a ser
ya la finalización hace siglos, en el siglo IV exactamente, después de Cristo, del Imperio Romano, y en el inicio del último gran imperio representado por esos 10 dedos de los pies mezclados de hierro y barro. Noten cómo es que la calidad de los materiales va bajando, decreciendo. Pasamos del oro a la plata, al bronce, al hierro y barro. A pesar de esto nos está mostrando la declinación de la civilización humana. A pesar de todos los avances de la ciencia y la tecnología, el corazón del hombre ha ido un proceso incesante de entenebrecimiento hacia Dios, hacia su evangelio, y de resistencia, rechazo y rebeldía hacia el reino de Dios en sus vidas. Y eso es lo que vemos actualmente. Ahora, nosotros estamos en el proceso, en la etapa histórica, coinciden todos, en que los 10 dedos del pie, que son de barro y hierro, hablando de la debilidad que tienen, están en el proceso de formación. Muchos han especulado sobre los 10, algunos creen que son la Comunidad Europea, yo creo que especulaciones están de más. Lo cierto es que se nos habla de un imperio compuesto, no sabemos si de 10 naciones, o de 10 organizaciones, o de 10 confederaciones de naciones. Hay muchas maneras que se puede interpretar y no hay nada definitivo en la Escritura que te pueda hacer pensar que es esta u otra interpretación la definitiva. Tenemos que tener mente abierta cuando vemos escatología. Pero lo cierto es que estos 10 dedos expresan este último gobierno mundial en el cual se va a desarrollar todo el Apocalipsis. Para que tengan una idea ustedes, todo el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis tiene que ver con los 10 dedos nada más. Para que vean cómo es que la visión de Daniel es la visión macro profética de la Biblia, que es importante entenderla para luego recién entrar a Apocalipsis y entender bien qué significa esto. Esta mañana queremos hablar un poco de lo que Apocalipsis señala, son este futuro imperio mundial, último gobierno mundial, que en Daniel son representados por los 10 dedos de los pies de la estatua de Daniel. Y es que cuando vemos esto vamos a entender a qué mundo nos estamos acercando, de manera galopante. Billy Graham decía antes de partir, el tremendo siervo de Dios, él decía, ya se escucha el galopar de los jinetes del caballo del Apocalipsis. Es decir, el mundo está velozmente acercándose a los elementos que van a ver ustedes en Apocalipsis, se nos describen, serán las características de este escenario último de la civilización, de este imperio mundial que está surgiendo de distintas formas y con distintas fuerzas. Y la gente, ignorando la Escritura, está corriendo hacia el cumplimiento de este tiempo final. ¿Y cuál es la actitud que como iglesia y como cristianos, a ti y a mí, nos toca tener frente a este mundo? Para no estar dormidos haciendo lo mismo que hace el mundo sin tener una visión profética de las cosas. En primer lugar, vamos a ver que en Apocalipsis hemos escogido dos pasajes, capítulo 17 de Apocalipsis y capítulo 18, lo digo para los que son más exhaustivos, si quieren leer un poco más, léanlo en su casa. Nosotros vamos a extraer solamente algunas pinceladas del capítulo 17 y el 18. ¿Por qué el 17 y el 18? Porque el 17 nos habla a nosotros de una de las características de este último imperio mundial, que es lo que podríamos llamar y decir son las características religiosas que tendrá el escenario de los últimos tiempos antes que Cristo venga a la tierra. ¿Cuál será la condición religiosa de la civilización humana? Y el capítulo 18 nos va a hablar acerca del gobierno político y el sistema económico que prevalecerá al final de los tiempos y por qué el Señor viene a destruirlos por completo. Dice la palabra que cuando cae la roca en Daniel, en la estatua, la piedra cae, desmenuza todo. El viento se lleva lo que quedó y no queda nada de los imperios humanos. Qué tremendo que Dios diga eso, ¿no? Significa que de estos imperios humanos no va a quedar nada y que el reino de Dios, que será para siempre, va a ser todo nuevo. Lo que se llama nuevos cielos, tierra nueva, donde more la justicia. Y no de esta injusticia en la que día a día todos vemos a nuestro alrededor. Una injusticia impune en todos los niveles, en todas las naciones, en las más desarrolladas peor, porque es más sofisticado, más todavía enraizado en las mismas leyes y en las naciones menos desarrolladas de forma más abierta, grotesca, grosera
impune. Pero en todas, la injusticia y la maldad priman en nuestras naciones, de acuerdo a la Escritura. Y todo lo vemos, todos los días, ¿no? Veamos la Babilonia religiosa. ¿Y qué significa? La Babilonia religiosa se describe en el capítulo 17 de Apocalipsis y dice allí, hablando de este sistema religioso mundial, dice, con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Interesante que aquí se está hablando acerca de este sistema religioso mundial, que ¿quiénes lo compondrán? Los reformadores pensaban que esto era Roma, ¿no es cierto? La Roma, y le echaban toda la culpa a la Roma de entonces, religiosa. Pero en realidad aquí en Apocalipsis la Babilonia es más que una ciudad, es el símbolo de una civilización apartada de Dios y alejada de Dios, aunque menciona a Dios con la boca, como diría Jeremías, en su corazón están lejos de Él. Que es lo que vemos hoy día, en ese tradicionalismo, ritualismo, misticismo incluso y espiritualidad aparente, pero su corazón lejos de Dios. No sé si vieron el otro día, en la semana, salió un video de cómo están robando las iglesias incluso. Había una señora que estaba rezando en su iglesia y un choro atrás, ¿no es cierto?, en la banca le sacó el celular. Pero cuando salió, pasó y se persinó. Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Este era un choro con conciencia, ¿no es cierto? Un ladrón religioso. Es decir, cómo nuestra América Latina ha creado este híbrido deforme de poder robar a la persona que está rezando y luego salir y persinarte en tus creencias religiosas, cuando nadie le veía. Así que realmente es religioso. De repente estaba persinando para que nadie lo agarre, pidiéndole la ayuda a Dios para que nadie lo encuentre, como los presos que le rezan a Sarita Colonia, ¿no es cierto?, en el Callao, ¿no? A Madre de las Mercedes, ¿no es cierto?, pidiéndole a los presos ayuda, para que cuando vayan en el asalto al banco, nadie los encuentre. Bueno, esta mezcla de religión, creencia en Dios, sin cambio de vida, como formas religiosas que cumplimos, pero que no afectan tu corazón, ni tus conveniencias, ni tus intereses más profundos, son la característica principal de esta gran Babilonia religiosa de los últimos tiempos. Un cristianismo acomodado, aburguesado, hamburguesado dirían algunos, ¿no es cierto? Este cristianismo en el que yo, mi felicidad y mis intereses soy primero y Dios es otro de lo que me va a ayudar a cumplir lo que yo quiero. Pero no es hacer la voluntad del Señor lo primero en nuestra vida. Y cuando no es hacer la voluntad del Rey lo primero en nuestra vida, es que ya nos estamos saliendo del reino de Dios y estamos entrando en los reinos humanos que quieren usar aún a Dios y la religión y el Evangelio para solo el usufructo de sus propias conveniencias, sin conocer la esencia de la cruz, del morir a sí mismo y el conformarnos a la voluntad de Dios, y con esa transformación que esto significa. Es interesante que este sistema religioso final, que estará compuesto por distintas corrientes, creo yo, habrá el cristianismo apóstata, ese cristianismo que hoy día aplaude todas las ideologías y las perversiones del mundo de hoy y las considera aceptables desde un distorsionado concepto del amor de Dios. Estará en ese cristianismo apóstata quienes leen la Biblia pero niegan la palabra de Dios. Estarán los cristianos apóstatas, en todos aquellos que se han apartado del Señor y han establecido su cristianismo dentro de un camino ancho y una puerta ancha, en donde desechan el camino angosto y la puerta angosta de la que nos habló Jesús. Ese cristianismo acomodado a mis intereses y no yo acomodado a la agenda y los propósitos y los mandamientos del Rey Jesucristo. Eso es lo que marca esta Babilonia religiosa, y estarán allí todas estas formas, orientalismos de reencarnación, del karma, de la metafísica, del Feng Shui y de todos los orientalismos estarán dentro allí. Y todas las religiones sin Cristo estarán siendo parte de esta Babilonia religiosa, de este sistema sincrético de mezclas religiosas que el hombre habrá inventado para no acercarse al Señor. Es interesante los rasgos de esta época. Dice allí que la Babilonia religiosa de esta época final de la historia de la humanidad tendrá apariencia religiosa.
Sin embargo, no cumplirá la palabra de Dios. Fíjate la apariencia religiosa que se nos describe que tendrá esta Babilonia, descrita como una mujer, la Babilonia, ¿no? Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Noten que mezcla inmundicias, obscenidades, inmoralidad de todo orden, social, moral, sexual, con tres características propias solamente de una persona que está llevando vestimentas que hablan de una religión y personas que están ministrando delante de Dios. Ese vestido de púrpura y escarlata era propio de los oficios sacerdotales de las religiones paganas, ¿no es cierto? Esa ropa y esa túnica de color fuerte, púrpura y escarlata, hablaba de gente que representaba a Dios y que ministraba y hablaba con la gente de parte de Dios. Se mencionan ahí todas las formas de líderes religiosos, apóstatas y apartados del Señor. También dice de que tenía en la mano una copa de oro, y esta copa de oro se puede decir, en términos religiosos, puede parecerse a un cáliz religioso, al cáliz que se utiliza para poder usar como objetos de oro para oficios y ceremonias religiosas. Pero además dice que llevaba oro, piedras preciosas y perlas. Y combina entonces la codicia con la religión y con la inmoralidad. Todo mezclado en este cuadro. Codicia, religión, inmoralidad. Dice en el versículo siguiente, tenía escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Esta es la Babilonia religiosa. La Babilonia religiosa que representa ese intento del ser humano de hacer una religión a su conveniencia, para calmar su conciencia, pero que no está de acuerdo ni está asomándose a conformarse a lo que son los mandamientos del reino de Dios y del Rey Jesucristo. Se convierte en la religión del reino de este mundo. El reino de este mundo está elaborando en cada etapa su propia expresión religiosa que pueda conformarle y pueda hacerle sentir que está buscando a Dios de alguna manera. Pero como alguien dijo, la religión es el esfuerzo del hombre, según su idea, de acercarse y adorar a Dios a su criterio y a su interés. En cambio, el cristianismo no es la religión del hombre llevando como los griegos su propia imagen proyectada a Dios, sino la religión cristiana, el cristianismo, es la revelación de Dios, Dios mismo diciéndonos quién es Él y estableciéndonos las condiciones y requerimientos suyos para que podamos llegar a Él, acercarnos a Él y tener su presencia y su bendición con nuestras vidas cada día. Fíjate, 17:6 dice, pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado, dice el apóstol Juan. ¿Qué dice esto? Que este sistema religioso, que tiene vestidos de púrpura, que tiene un cáliz como símbolo religioso, que habla de Dios y que es religión, sin embargo, perseguirá a la iglesia de Cristo. Y es lo que Jesús nos anuncia en el Evangelio de Lucas y Mateo, que en los últimos tiempos el mundo nos aborrecerá, porque vamos a hablar las verdades del reino de Dios a un reino humano apartado de Dios, y porque la Babilonia religiosa organizará a través del diablo todo lo que puede ser contra la iglesia de Cristo. Si usted no lo sabe, en este siglo XXI tenemos más mártires cristianos en la historia que en toda la historia del cristianismo desde que vino Jesús. Están siendo asesinados cristianos simples, sencillos, pero fervientes en su fe, especialmente en Asia, en África. Están siendo quemados templos en la India, en el África. Están siendo asesinados. Y ya comienza ahora la persecución legal, ¿cierto? Se estaba hablando en Bolivia, creo que había el proyecto de una ley en la cual se decía se prohibía predicar el evangelio en las calles, o tocar las puertas de las casas, o evangelizar. Bueno, que no toquen las puertas de las casas está bien, porque para qué atormentan a la gente, pero la prohibición de la predicación del evangelio, esto es algo que se va a venir. Cada vez más, lo de personas de mente abierta, la gente culta, la gente civilizada, la gente de compasión incluso, serán los que aprueben el matrimonio homosexual,
la pedofilia, la adopción por parejas homosexuales para la crianza de niños y niñas a su imagen. Cada vez más se verá eso, cada vez más. Y uno va a descubrir que quienes somos los de mente cerrada, los que no tienen compasión, los que no son civilizados y menos cultos, serán los cristianos, que sostenemos las verdades de la palabra de Dios. Cada vez más será eso así. Hoy ya se ve en los medios de comunicación, ¿no? Y cada vez más las leyes lo irán apuntando. La iglesia será acorralada. La iglesia tendrá que pasar una posición antes que de eminencia, de resistencia espiritual, teológica, ideológica y de fe y de conducta. Y serán cada vez más los menos. Y al mismo tiempo cada vez más se predicará la palabra de Dios para dar oportunidad a la gente, para que salga del engaño y la mentira en el que el mundo los está metiendo. Pero hay otro sistema que dice la palabra de Dios que va a venir y que ya está en curso, y es la Babilonia política y comercial. Es el gobierno mundial que se avecina. Es interesante porque Stephen Hawking, el famoso astrofísico británico, esa es la puerta de entrada de Ishtar. Esta puerta, miren el tamaño de las personas. Esta puerta está en el Museo Británico en Londres. Miren el tamaño de las personas. Es una de las puertas que tenía la Gran Babilonia con los jardines colgantes de Babilonia, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo lo que está de amarillo es oro incrustado en azulejos en la puerta de Ishtar. Te habla de la opulencia, de la riqueza, del conocimiento que tenían los babilonios. Pero todo creando un sistema religioso apartado de Dios. Esta Babilonia va a venir de nuevo de manera simbólica en este sistema de escenario mundial, religioso y comercial que se está levantando, que el Señor, a través del apóstol Juan, nos dice, está emulando, pareciéndose al espíritu de la Babilonia antigua. Por eso se le llama Babilonia. Fíjate lo que dice Stephen Hawking, ¿no es cierto? Stephen Hawking, que ya murió, este famoso astrofísico que se le compara solo con la inteligencia de Einstein decía del futuro, una forma de gobierno mundial sería lo ideal para atajar cuestiones como el control de los peligros del avance tecnológico antes que estos se intensifiquen. Él veía que el avance tecnológico va a traer muchísimas cosas buenas, pero el corazón malo del hombre va a usar la tecnología buena en muchas cosas malas. Entonces se hablan de los robots para una cantidad de cosas, pero se habla también de los ejércitos de robots sin sueldos y sin cerebro para obedecer órdenes de un gobierno militar. Se habla también de todo lo que es la nanotecnología, todo el manejo de las células. Así como se hizo hace poco el mapa del ADN, hoy se está haciendo el mapa del último lugar inexplorado en el cuerpo humano, el cerebro. Y hay un proyecto mundial financiado en Estados Unidos en el cual se quiere hacer el mapa de los 100.000 millones de neuronas para que se sepa cómo funciona mejor el cerebro. 100.000 millones de neuronas. Y se está haciendo ya ese mapa para tratar de descubrir cómo es que funciona el cerebro, con lo cual traerá cosas buenas, combatir enfermedades, curar enfermedades de origen mental, pero también habrá el corazón malo del ser humano usando ese mismo beneficio, como siempre se ha hecho con la dinamita, con la pólvora, con todo, para lo bueno y para lo malo, con el cual se podrá controlar y manipular la mente humana de quienes usen mal estos hallazgos de la ciencia. Así que nosotros nos encontramos que ya se habla de la importancia de un gobierno mundial, ya se habla de la importancia de un gobierno mundial, mentes preclaras como la de Hawking y muchos gobernantes hablan de este nuevo orden mundial que se necesita para combatir la inseguridad, para combatir que una nación afecte toda la economía mundial, porque si una nación de pronto de piratas cierran la entrada, ¿no es cierto?, al Golfo de Aqaba, por donde sale el petróleo, esa nación mete en lío a todo el mundo. Así que cada vez somos una aldea global y por lo tanto la necesidad de un policía mundial entre los políticos ya se habla y todo esto va en línea con las profecías. Sin saber nada de la Biblia, todos están cumpliendo lo que dice la Biblia, porque no conocen la Escritura. Fíjate lo que dice Apocalipsis de este sistema económico. Dice, pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido.
Hay tres cosas que llaman la atención en este texto que describe esta situación económica mundial de los últimos tiempos. Uno, las naciones, todas las naciones. Es decir, hoy existe lo que se llama una cultura globalizada, con todo lo bueno y lo malo que hay en el mundo. Tú te vas a Zimbabue y encuentras Kentucky Fried Chicken. Y encuentras la pornografía propia de Occidente. Tú te vas a Moscú y la gente en sus ratos libres, los soldados que cuidan el Kremlin, usan zapatillas Nike, seguramente. Es decir, la cultura económica e ideológica es cada vez más común de todos, en lo bueno y en lo malo. Y se nos dice aquí que todas las naciones, cuando habla aquí de cometerán adulterio con ella los reyes de la tierra, ¿a qué se refiere? No olviden que el adulterio y la fornicación en la Biblia es el símbolo espiritual o la metáfora para hablar de lo que es la idolatría. Cuando uno fornica, en el sentido religioso o espiritual, es la persona que se aparta de Dios y es infiel, entre comillas, con Dios, y entonces cae en adulterio espiritual por tener otros dioses, dioses del dinero, del sexo, de tu poder, de tu control, de tu yo, llámate el Dios que quieras. Ese es lo que es el sentido de la palabra aquí, adulterio o fornicación, es un sentido espiritual, es la idolatría. Dice que los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. ¿Con quién? Con el sistema económico mundial. Quiere decir que los gobernantes, los reyes, los líderes mundiales están adulterando, están apartándose de Dios por dar primero y poner como ídolo el sistema económico. ¿Esto qué significa? Algo que todos entendemos, es que la plata la ponen primero que hasta su madre, que hasta su propia madre en algunos casos, ¿no? Porque vemos casos que jóvenes matan a su madre para robarle la herencia. Eso es lo que estamos viendo en estos días. Así que te habla acerca de estos lujos excesivos y que se han enriquecido. ¿Qué significa esto? La codicia material que vemos en el mundo. La codicia material. ¿Por qué gente necesita tener la cañería de oro puro en sus baños como señal de opulencia? ¿Por qué necesitas 17 Rolls Royce, 14 Audis y 10 BMW en la puerta de una casa? Sea jugador de fútbol, sea multimillonario jeque árabe o seas un estrambótico millonario de Occidente. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿No te bastan 2 autos? Tendría que hacer una agenda propia del hombre para poder manejar todos esos autos. O alguien que los prende y los apague para que no se malogren. ¿Por qué es excesivo lujo? La codicia del corazón humano. Es la codicia irracional, absurda. Ahora, detrás de todo esto hay una unidad ideológica y de intereses. Es decir, hay un pensamiento que está difundiéndose y prevaleciendo a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en todo el mundo se están convirtiendo en los instrumentos de manipulación ideológica del ser humano. Y los medios de comunicación a todos nos dicen lo mismo para que creamos lo mismo y repitamos lo mismo. Y van idiotizando a la población y haciéndola cada vez más manipulada y más sumisa a los pensamientos de las ideologías preponderantes, contrarias a la palabra de Dios. Por eso es que cuando ves medios de comunicación, internet, televisión, prensa o cualquier medio, analiza lo que están diciendo. ¿Esto está de acuerdo a la palabra de Dios o no? ¿Esto de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña que es Cristo y el reino de Dios o no? Y no es hacerte fanático, es hacerte cristiano pensante, con un sentido crítico, para ver más allá a dónde van las cosas, de cómo te dicen que tienes que criar a tus hijos, de cómo te dicen que tienes que manejar el dinero, de cómo te dicen que tienes que pensar del matrimonio y del sexo. Todo esto el cristiano tiene que, como Daniel en Babilonia, en la resistencia, mirar, analizar y cuestionar qué dice la palabra de Dios de estos pensamientos. Fíjate en la diapositiva siguiente, de la unidad ideológica y de pensamiento, cómo se nota aquí en este pasaje que hemos leído. Dice que se mencionan 3 cosas, 3 estamentos. Las naciones, ¿no?, los países, los reyes, los gobernantes y líderes mundiales, y los mercaderes, es decir, todo lo que viene a ser todas las confederaciones de economía mundial. Ahí están incluidos Asia-Pacífico, Mercosur, Andino, Mercado Común Europeo, NAFTA, todas las asociaciones mundiales de comercio van al final, sin unirse, uniéndose, van a tener un mismo pensamiento y una misma agenda ideológica y unos mismos intereses. ¿Y quiénes tienen que cumplirlo? Nosotros, se supone.
Nosotros tenemos que comprarlo, nosotros tenemos que aprobarlo, nosotros tendríamos que entenderlo y defenderlo. En la Iglesia de Cristo no debe ser así. La Iglesia de Cristo cuestiona el sistema mundial y acepta que detrás de todo esto, bueno o malo que haya, hay un espíritu que es propio de la Babilonia, que es contrario a la venida del reino de Dios y al reino de Dios que ya está presente y que muchos todavía cristianos incluso no lo ven, porque no disciernen espiritualmente, porque no tienen una relación con Dios tan cercana para entender lo que Dios está haciendo y está diciendo en estos días. Nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Y eso hay que tener primerito. Si no quieres que te vendan a ti, ¿no es cierto?, carne por hueso, hueso por carne, tienes que entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora fíjate otro rasgo que tiene allí este sistema mundial económico. Dice en el versículo 18:11 de Apocalipsis: los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. ¿Tú has visto a alguien llorando porque ya no vende? Este es el cuadro del mundo al final. Es decir, sus afectos, sus sentimientos más profundos, la estabilidad de su orden interno depende cada vez más de cómo le va económicamente. Y cuando nosotros tenemos que las circunstancias materiales y económicas, que son importantes, porque la Biblia dice que el que no trabaja que no coma, y que hay que trabajar, y hay que vender, y hay que hacerlo todo honestamente para el Señor. Pero cuando lo que ocurre en lo económico y comercial es lo que determina tu estado interior, significa que ya no está bajo el reino de Dios, viviendo, que nos dice que tenemos paz y gozo en el creer en Cristo Jesús. Y mis afectos no dependen de mi cuenta bancaria, dependen de mi relación con Cristo. Tenga más o tenga menos, o tenga lo mismo. Trabaja, haz lo que tengas que hacer, pero tu corazón tiene que estar en Cristo. Cuando tú tienes que llorar y lamentar la desgracia de que no vendes, es porque algo está trastocado en tu corazón y has dejado de lado al Rey de Reyes, que debería ocupar el primer lugar de tu mente y corazón. No solo de boca, no solo en el templo, no solo cuando cantas, no solo cuando sirves, sino en la oficina, en el día a día, cuando ves tus cuentas, cuando haces tu presupuesto y cuando piensas en lo material. ¿Quién está primero, el Señor o tú? Eso es lo que muestra esta Babilonia comercial, ser un mundo que en su corazón ama y abraza al Dios Mamón, al Dios del dinero, como lo hace el mundo que no conoce a Dios. Y dice, fíjate en el siguiente pasaje: y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Es decir, no olviden que la Biblia dice que en un día, en un solo día, habrán varios juicios antes del Apocalipsis, los sellos, los caballos del Apocalipsis, que menciona Apocalipsis, pero en un solo día, cuando Cristo venga, todos los reinos de la tierra serán destruidos. Todos, con todo lo que hay en esta tierra, serán quemados por fuego. No para destrucción y aniquilación total, como dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, sino que el fuego renovará todas las cosas. Y habrá nuevo cielo, nueva tierra y nuevo mar. Un nuevo mar sin plástico, sin las islas más grandes que Francia, que flotan hoy día de plásticos, que tienen, se calcula, más o menos 1 kilómetro de profundidad las islas, y una extensión de plásticos flotantes más grandes que Francia. 2 de estas islas de plástico ya flotan en el Océano Pacífico, entre Australia y Estados Unidos. Este es el mundo que hemos destruido y estamos destruyendo. Y claro que hay que trabajar por el medio ambiente, y claro que hay que trabajar por lo que es respetar y no usar plástico. Compre su bolsa de tela, de paso, ¿no es cierto?, antes que le vendan 15 más de plástico. Pero el cristiano espera algo más que esto. No solo esperamos sembrar un árbol y predicar la palabra, esperamos que vendrán nuevos cielos, nueva tierra y nuevo mar. La esperanza del cristiano está más allá de todo ONG ambientalista. Estamos esperando que Cristo venga y limpie esta creación y forme con los que se han convertido de todos los tiempos la nueva humanidad, que serán los ciudadanos del reino de Dios en la tierra y por la eternidad. Y no será gente que viene aquí a tocar arpa todo el día, sino seremos ciudadanos de una nueva sociedad, de una nueva civilización, pero de esta redimida y sin la naturaleza caída que nos traiciona a todos y sin el diablo,
pululando alrededor nuestro. Quiere decir que todo lo que vivimos estamos de paso, es temporal. No te aferres a este mundo, no te aferres con tu vida a las cosas de este mundo. No hagas de tu vida una agenda de cosas de este mundo. Haz de tu vida aquí la agenda del reino de Dios, porque el reino viene. El reino va a venir. Y fíjate lo catastrófico, a qué grado llega la corrupción de los tiempos finales, que dice allí en 18:2, dio un fuerte grito el ángel, dice, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido, nota tú, en una casa para los demonios, guarida para todo espíritu inmundo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Que la corrupción, la inmoralidad sexual, la ausencia de conciencia moral mínima, la anomia, el vivir sin leyes y normas, sino cada cual hacer lo que quiera. O como dice la ideología actual, ¿no? Usa tu cuerpo y tu sexo como te nazcan de tus deseos naturales. Eso es lo que nos está aconsejando la ideología de hoy. Que eso es lo auténtico, que esa es la libertad, que eso es lo verdadero, sin ningún tipo de cortapisas, ni tapujos, ni límites. Usa tu sexo y cuerpo como te dé la gana. Es lo que nos dice el mundo de hoy. A los jóvenes, en la universidad y en los colegios. Ese mundo sin límites ni barreras, cada vez más en su decadencia y perversión, se va a ir acercando a los niveles y las prácticas de los demonios. Así que este mundo estará profundamente demonizado. Y eso no significa que veremos a un gadareno por ahí tirado, ¿no es cierto?, con la baba afuera, los ojos desorbitados. No, no, no. Gente con terno y con celular y manejando jets privados, pero profundamente imbuidos de toda una influencia demoníaca, sin ellos saberlo, porque su nivel moral de vida habrá bajado tanto que se acerca al nivel de los infiernos. Y la Biblia nos dice que la Babilonia en los últimos tiempos la llama casa de demonios y guarida de espíritus inmundos. ¿Te imaginas una civilización así, a la que Dios la llame guarida de demonios? Ese es el mundo que se nos viene. Y esto no es para tener temor, sino esto es para prepararnos. Porque Cristo Jesús vino a la tierra y Él dijo que Él ya venció el mundo, ya venció este reino de la tierra. Él venció. Y Jesucristo, que ha vencido el mundo, nos ofrece la victoria del cristiano. ¿Quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto significa que como padres tenemos que preparar a nuestros hijos a este mundo. Esto significa que tenemos que trabajar en nuestros matrimonios para ser guardados de la corrupción del mundo. Esto significa que tenemos que preparar a los jóvenes para la venida del mundo que se avecina. Darles argumentos, darles fundamento bíblico, una ferviente fe en Cristo, no una fe helada, ¿no es cierto?, de refrigeradora, que de vez en cuando se acerca de Dios con actos religiosos. Una fe ferviente en la que Cristo sea el primero y que tengas comunión con Dios. Que sepas que este mundo, hay que trabajar en el mundo, hay que hacer planes en el mundo, pero este mundo pasa y sus deseos. Y trabajamos para la patria celestial, que es la patria eterna, la patria que viene de Dios. Ahora fíjate qué ocurre. Dios va a juzgar este mundo, ¿por qué? Dice Apocalipsis 18:5, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. ¿Tú crees que Dios es mudo? ¿Tú crees que Dios es manco? ¿Tú crees que Dios no existe? Espérate los tiempos finales. La Biblia dice que el Señor hará justicia en la tierra. No habrá pecado oculto que deje de ser juzgado y castigado por el Señor. Por eso lo importante, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos y no encubre sus pecados, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Dios juzgará todos los pecados de los gobernantes, de los políticos, de los empresarios, del hombre de a pie, todo lo que ha sido puesto tras la tienda de la apariencia de moralidad. Dios está guardando el juicio para las naciones con la venida de Cristo. Así que la venida de Cristo significa dos cosas. Para el pueblo de Dios, gozo, regocijo y esperanza por el establecimiento del reino. Para el reino del mundo, al que no está con Cristo, malas noticias. Juicio, destrucción y castigo de parte de Dios para el que no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Cuál es la advertencia final que la palabra nos da? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Uno, una advertencia. Apocalipsis 18:4 dice, después oí otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Lo que acá el Señor está diciendo por la profecía es, señores,
a ustedes que están cerca del advenimiento de este sistema amorfo, monstruoso, que se está levantando y aplaudiéndose en todas las esferas internacionales, la Iglesia, apártense de estos pecados. Salir de ella no significa una salida física a un ostracismo religioso y espiritual y meternos en un convento. Significa la salida moral y espiritual de la que Jesús nos enseñó, diciendo que estemos en el mundo, pero que no seamos de este mundo. ¿Tú eres de este mundo o eres del reino de Dios? Primero decídete, porque si eres del reino de Dios, estás en el mundo y no eres parte de este mundo, sino estamos de paso como peregrinos, usando, influyendo, gozándonos de la creación y de las bendiciones de Dios al ver un atardecer, disfrutando de la ciencia y la tecnología que Dios a la imagen de Dios le dio, pero en guardia con toda la podredumbre, la perversidad, las torceduras y las mentiras y las falsas verdades que se propalan todos los días en nuestra sociedad. Militantes a favor y comprometidos con el reino de Jesucristo en la tierra. No cristianos tembleques, tibios o fríos, sino ciudadanos del reino de Dios comprometidos. Esos son los que serán guardados de los juicios finales, el que se mantenga fiel al Señor. La segunda venida de Cristo en este contexto viene en el siguiente capítulo. 17, Babilonia religiosa. 18, Babilonia comercial. 19, segunda venida de Cristo, justamente. Esta es la roca que cae del cielo, que hablaba Daniel. Y fíjate, para terminar rápido, breve, ¿qué dice la segunda venida de Cristo? Hermoso día que vendrá el Señor. Dice allí, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. ¿A quién juzga con rectitud? A toda la humanidad. Todos serán juzgados por sus obras. Y el que no se arrepintió de sus pecados y en Cristo recibirá castigo y condenación eterna. Y el 19:15 dice, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han ido alguna vez a alguna vendimia de uvas, ahí en Ica? De niño me llevaron a la hacienda Atacama. Mis padres eran amigos de uno de los dueños de Atacama, Manuel Olaichea. Así que tuvimos el privilegio, esta era la casa hacienda y al frente estaba un lagar de tipo descriptivo, didáctico, para los amigos, ¿no? Así que me acuerdo de niño que había una poza enorme en donde estaban las uvas. Y las mujeres, que ¿no? bien lavaditas por supuesto de pies, se metían allí y descalzas aplastaban las uvas. Y tú veías todo el cerro de uvas, me dan ganas de sacar aunque sea un par de racimos, soy unos racimos de uvas y eran, de las uvas Atacama. Y todo eso se convertía en jugo. Y el jugo iba por un conducto, era, pero como piscina, después de horas, porque echaban cada vez más residuos. Bueno, la Biblia dice que el lagar de la vendimia, donde se pisotean las uvas y sale el jugo, es una representación del juicio de Dios. Dios destruyendo las naciones sin Cristo. Y a esto se le llama la expresión de la ira de Dios, cayendo contra toda injusticia, contra toda maldad, contra toda perversión, contra toda mentira que ha quedado impune y libre en la tierra. Y esta vendimia de toda la destrucción de las uvas habla de esta ira de Dios, justa ira de Dios, no injusta, justa, para que no quede impune. Si Dios dejara impune los pecados de la humanidad que se han cometido, se están cometiendo y se van a seguir cometiendo, Dios sería un Dios injusto, como los jueces que tenemos en el Perú en muchos casos, dejando al ladrón salir. Dios es Dios justo y no permitirá que quede el pecado sin ser castigado. Y finalmente dice, y en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de los señores. Cristo vendrá a la tierra ya no sentado en un pollino hijo de asno, hablando de bienaventurados los pobres, sino vendrá con espada como conquistador, a echar a todos los inquilinos precarios que están destruyendo su habitación, su casa que es el planeta Tierra, y los sacará patadas a todos. Y los echará fuera, al lloro y crujir de dientes en las tinieblas eternas, y establecerá su reino en la tierra con justicia y con verdad. Y dice Apocalipsis 19:8, a ella se le ha concedido
Está hablando acerca de ahora de la iglesia. Cuando Cristo se encuentra con la iglesia, a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice que mientras la Babilonia, vestida de escarlata, púrpura y con joyas ostentosas que no cubren su inmoralidad, es representada como una mujer con vestimentas propias de una prostituta, la iglesia es presentada como un pueblo vestido de lino blanco y fino, que es la justicia de Cristo en nosotros. Porque ninguno de nosotros merece ser parte del reino de Dios, ni merece ser librado del juicio venidero, pero la justicia de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. El Cordero de Dios quitó el pecado del mundo de los que nos arrepentimos y por sus justicias y por sus méritos seremos salvados. Por su misericordia, no por nuestros merecimientos. Esto es lo que representa aquí, es la iglesia que se prepara ¿cómo? Acudiendo al Señor a limpiar nuestras vestimentas. ¿Qué es lo primero que el Señor pide de la iglesia en estos tiempos? Mantente limpio en tu corazón. Mantente limpio y guarda tu corazón de toda perversión, de toda cosa ajena al Señor. Mantén limpio tu corazón, santidad, pureza. Pureza como la de un niño, nos decía Jesús. La pureza de un niño en las cosas de Dios y con la gente. Y el último versículo, permítame, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. ¿Qué dice aquí? Que cuando Cristo venga a la tierra, lo primero que va a hacer con su pueblo, que es, allá en el cielo lo hará, pero con ellos presentes, ya resucitados, la cena de la boda del Cordero. ¿Qué es la cena de la boda del Cordero? El gran reencuentro y la gran comida fraternal de los creyentes de todos los tiempos, desde Abraham hasta el último creyente, con Cristo en el cielo. Es la cena triunfante, es la cena gloriosa. Cuando el encuentro matrimonial lo hacemos siempre en otros países, les compartimos algo. El domingo en la noche nos gusta siempre tener una cena de celebración para darle gracias a Dios y gloria a Dios por lo que nos ha permitido servirle. Y esa reunión hay testimonios, hay bendición, están los del país, más nosotros de Monterrico que hemos venido como advenedizos a servirles. Y es una celebración, es hermosa. Es la victoria de Cristo en el anuncio del Evangelio de la que nosotros somos meros instrumentos y servidores de su gloria y su poder. Y yo me imagino algo así. Y no voy a contar otro parecido para no estar a nadie adelantando cosas, pero algo así será esa cena de las bodas del Cordero. Cristo presidiendo la mesa. Todos nosotros. Estará Abraham, Isaac, Jacob, profeta Elías, profeta Daniel, el apóstol Pablo, Pedro, los mártires de la Reforma, los mártires del cristianismo. Todos resucitados, vestidos simbólicamente, se nos dice con lino fino blanco. ¿Blanco por qué? Porque hemos sido emblanquecidos, porque nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Jesucristo en la cruz. Bendito el nombre del Señor por ello. Y estaremos presentes allí por la eternidad. No en la eternidad en la cena, tampoco sean ilusiones, porque vamos a tener trabajo, vamos a hacer toda chamba también, vamos a servir a Dios, pero servir a Dios sin tráfico, servir a Dios sin nuestra naturaleza caída que se opone, servir a Dios sin conflictos carnales, servir a Dios en unidad perfecta, servir a Dios entendiendo y conociendo a Dios cada día más. Si entender y conocer a Dios así nomás en nuestra mente imperfecta hoy nos trae tal gozo, júbilo, tal apertura espiritual, ¿te imaginas en el cielo que la palabra dice que podremos verle cara a cara a Jesucristo y le veremos y entenderemos sin ya partículas carnales de nuestra mente lo que es del Señor? ¿Te imaginas tú? Por eso Juan dice que cuando vio al Señor se postró a los pies de Jesús y le adoró. Y yo creo que es lo que a todos nos pasará a verle al Señor. Nos postraremos con la frente en el piso y adoraremos a Jesucristo, que tendrá todavía en su cuerpo las marcas de la cruz. Tendrá la herida del costado, las marcas en sus manos y en sus pies. Venimos, estamos en la tierra de paso. Estamos por un breve tiempo. El reino de Dios ya está aquí y el reino viene. Digamos como Jesús, venga tu reino. Pero mientras tanto, llamemos a todas las naciones a que se limpien sus vestidos del alma y los invitemos a arrepentirse y creer en Cristo para que participen un día de la cena de las bodas del Cordero. Esa es la función de la iglesia, es llamar
invitar a todas las naciones, vengan, que el Señor ya viene, prepárense para su venida, dispónganse, arrepiéntanse y desde ahora comprométete con Cristo. No esperes el final de tu vida, hoy comienza con ello, porque el Señor viene y el Señor cumplirá su palabra. ¿Qué tal si oramos para terminar? Señor, gracias te damos, porque en tu palabra que nos has dejado para ver las realidades que tú has planeado para la humanidad están escritas desde siglos atrás por Daniel, por el apóstol Juan, a quien les has revelado este Apocalipsis, que es la revelación de lo que Cristo vendrá a la tierra. Señor, no permita que nuestros ojos se oscurezcan espirituales y dejemos de ver que estamos de paso en un reino humano que tendrá su fin y que somos parte de un reino de Dios que no tendrá fin. Y ayúdanos que nuestros hijos, nuestras familias alrededor, las naciones, escuchen el llamado del Cristo bondadoso, de este Cristo bondadoso que ha dado tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento, antes que Él venga a la tierra a traer justicia y castigo. Señor, que muchos más a través nuestro puedan venir al arrepentimiento, puedan disponer sus corazones de salir de su ceguera y venir a Cristo arrepentidos y clamando que Jesús es el Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada hermano y hermana que estamos aquí presentes, redimidos por tu misericordia y merecidamente salvados de tu ira venidera. Pero ayúdanos a ser comprometidos en guardar nuestras ropas limpias y nuestro corazón puro y preparándonos para la venida del Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nosotros, límpianos, perdónanos, santifícanos, permítenos conocerte más y darte a conocer. En el nombre de Jesús. Amén.